Buenas chiquillos, les doy la bienvenida a una nueva semana de trabajo virtual. Este es el segundo video que tienen que ver hoy. El primero era de la explicación de convertir de fracciones a decimales, de decimal a fracción y simplificar usando las reglas nuevas que se presentó en ese video, y también recordar cómo convertir fracciones mixtas a fracciones propias o impropias, o fracciones normales si usted le quiere decir así. En este video vamos a corregir la página 20 del cuadernillo. Esa tarea no era con nota, era para que usted la practicara. Hay gente que me la envió y que yo le estoy mandando las correcciones, y hay gente que no, porque le gusta ver los videos solucionarios. Entonces en este video vamos a solucionar la página 20 del cuadernillo, y además recordarles que tienen una tarea que no es con nota, que son los ejercicios de la página 35 de su libro, del libro de materia, los ejercicios del ítem 4, 5 y 6, que es solamente seguir convirtiendo de fracciones a decimales, de decimal a fracción, pero además que puedan simplificar con las reglas que ya se presentaron. Después les voy a indicar cuándo vamos a tener alguna tarea con nota, por mientras no, porque estamos viendo materia nueva para algunos compañeros y estamos repasando algunos conceptos de sexto básico como las fracciones. Eso chicos, ahora vamos a irnos a nuestro Paint y vamos a trabajar con la página 20 de su cuadernillo. Entonces, página 20. Aquí está. Solucionario, tarea, página 20 del cuadernillo. Objetivo, vamos a corregir las actividades de la página 20. Obviamente vamos a usar o las reglas de convertir de fracción a decimal o de decimal a fracción. Pero además yo voy a incluir algunas reglas de divisibilidad para simplificar, que es lo que nos piden en la última parte. En la última parte nos pedían transformar de decimal a fracción y además transformar como fracción irreductible, es decir, simplificada hasta el máximo, y la mayoría que me mandó su tarea no la simplificó, pero no la simplificó porque no se le ocurrió los números, no sabía las reglas para dividir, y ahora ya lo sabe porque tiene que haber visto el primer video. Entonces cuando lleguemos a ese ítem vamos a usar esta parte, usando las reglas de divisibilidad cuando corresponda. Ya, este es el primer ítem. Ítem 1 dice escribe, y acá hay dos símbolos. Este símbolo ya lo conocen, es el símbolo igual, pero este otro es el símbolo diferente. Cuando yo tengo un símbolo y quiero que represente el significado contrario, es decir, su negación, yo le colocaba una rayita de este tipo diagonal. Entonces, si este es igual, este es distinto. No, obviamente no me van a decir desigual, no, eso suena prehistórico. Es el símbolo igual o el símbolo que es diferente, según corresponda. Y en el ítem nos colocan fracciones y decimales. Tienen dos formas de hacer este ejercicio. Transformar de decimal a fracción, simplificando hasta el máximo, o de fracción a decimal. Este ítem en particular encuentro que es mucho más fácil y mucho más rápido de fracción a decimal. Y no es necesario que dividamos toda la fracción, sino con que tener ya los primeros enteros ya podemos saber si son iguales o no las respuestas. Entonces estos ítems se hacen dividiendo. En mi caso es más sencillo, tomo las fracciones, hago la división y veo si me da el decimal. Si hay gente que transformó los decimales a fracción, también, totalmente, pero tendrían que hacer una comparación de fracciones, y para comparar fracciones, no sé si lo vieron en sexto básico, que se multiplican cruzados los elementos. También esa es una técnica para comparar fracciones para saber si son iguales o distintas, y lo puedo incluir en otro video. Ya aquí está la primera fracción, 7 quintos, si es que es igual a un cuarto. Bueno, vamos a tomar entonces el 7 quintos y lo vamos a dividir. El 7 lo voy a dividir con el 5, acuérdense que es el de arriba, que es el numerador, lo divido con el denominador, no le cambio el orden. Y ahora empiezo a dividir. 5 en 7 entra una vez. Y me van a sobrar 2. Todos saben dividir. Y ahora 5 en 2 no entra, pero aquí es cuando yo le agrego una coma. ¿Por qué? Porque le voy a agregar un 0 a este número. ¿Para qué? Para que el número se haga más grande y ahora sí pueda dividir. Y en 5 en 20 entra 4 veces. Y ya terminó mi regla de división. Algunos le colocan un 0, unas 2 rayitas, pero terminó mi división. Entonces, en este caso son iguales. Valen lo mismo. La otra forma es que transforme ese decimal a fracción y la simplifique, que también es una posibilidad. Son iguales. El siguiente, 0,39, si es que es igual o distinto a 255 partido 32. Ya, en este no es necesario que yo divida.
Yo lo puedo sacar al ojo. Si yo me fijo, el numerador es más grande que el denominador. En ese caso, cuando yo lo divida, jamás voy a obtener un decimal 0, algo. Es imposible porque que sea 0 significa que no entraba cuando yo dividía, significa que el numerador es mucho más chico que el denominador. En este caso, si yo tomo el 255 y lo divido con el 32 va a entrar algunas veces. Si quieren hacer la división, el 255 lo debo dividir con el 32. Obviamente yo no hago la separación acá porque es 25 y no me sirve, sino que digo 32 a 255. Y no es necesario que haga toda la división. Ya me doy cuenta que va a alcanzar algunas veces. Lo más cerca que va a alcanzar es 7 veces. Y luego puedo seguir dividiendo, pero ya con este número ya me doy cuenta que no son iguales. Así que no es necesario que yo siga dividiendo. Ya me doy cuenta que son diferentes. Voy a copiar este de aquí para no tener que hacer a cada rato el símbolo. El símbolo acá no existe. En mi Paint tengo que crearlo. Así que son distintos. El siguiente. Tengo que hacer lo mismo. Puedo tomar el decimal y transformarlo en fracción, o la fracción y transformarla en decimal. Vamos a tomar la fracción y la vamos a transformar en decimal. Aprovechamos de repasar algunas divisiones. 65 dividido 4. Y aquí, para los que quieran recordar dividir, el 4 yo hago la separación en el 6. Entonces en el 4 y en el 6 entra una vez. Y ya si me fijo, no es necesario que siga dividiendo porque ya sé que van a ser distintos. Pero aprovechando que estamos a recordar divisiones, el 4 en el 6 entra una vez, me van a sobrar 2. Y bajo el 5 y me queda 25. 4 en 25 entra y entra 6 veces y me sobra una. Y ya en el 4 en el 1 no entra, ahí es cuando usted coloca su coma, aquí coloca su 0 para que le sirva. Y ya va a decir 4 a 10. Y usted va a decir 2 veces, porque es 8, y le van a sobrar 2. Y ahora, el 4 en el 2 no entra, pero yo no vuelvo a agregar una coma, no, sino que acá agrego un 0. Y digo 4 en 20, sí entra, y entra 5 veces. Ya es el caso que hubiera querido hacer toda la división, pero ya con esta parte yo me daba cuenta que no era el mismo decimal, son distintos. Entonces también es diferente el resultado. Esta parte es bastante simple, usted puede dividir todo o simplemente transforma de fracción a decimal. Y acá yo sigo, por ejemplo en este, 9 partido 25 y 3,95. El D, mi análisis va a ser muy parecido al B. No necesito dividirlo para darme cuenta que son distintos. ¿Por qué? El 25 en el 9 no va a entrar. O sea, el numerador es mucho más chico que el denominador. Siempre ese tipo de fracciones va a ser 0, algo. Porque es mucho más pequeño y voy a tener que agregarle un número para hacerlo más grande y seguir dividiendo. Yo ya sé que esto va a ser 0, algo. No va a ser igual a este. Así que automáticamente sé que son distintos. Ya sé que son diferentes. Sigo con estos dos, 16,25 y 79 partido 20. Ya, ¿qué me doy cuenta acá? Que no es necesario que yo haga la división porque yo acá tengo un resultado. Acá yo tengo un resultado que ocupé antes, que es el 65 cuartos. Entonces yo sé que el 16,25, que es este decimal de acá, transformado a fracción, sería 65 cuartos. Y acá me lo están comparando con el 79 veinteavos. ¿Qué ocurre? Que si yo los comparo así como fracciones, no son iguales, son diferentes. Y lo sé por el resultado de acá, por este. Ahora también usted puede tomar el 79 y dividirlo con el 20 y no te va a dar lo mismo. Si tomamos ese caso, el 79 y lo divido con el 20. Ya. 20 en 79. Entra máximo 3 veces, que va a ser 60. 3 veces va a ser 60 y me van a sobrar 19. Y el 20 en el 19 no entra. Entonces voy a agregar una coma y acá un 0. Automáticamente ya sé que no son iguales, porque este va a ser 3, algo. Entonces son diferentes. Hay diferentes formas de analizar esto. Puedo analizarlo con las fracciones que ya saqué, con esto de ver si el numerador o el denominador son más grandes, etc. El último, 46 partido 5 y 8,8. Ese también lo podemos hacer, transformar el 8,8
fracción, por ejemplo, podríamos hacerlo así para aprovechar de recordar cómo comparar fracciones en sexto básico. 8,8, si lo transformo en fracción, es un decimal finito, la tarea anterior, todo el número sin coma, y abajo lo parto por 10, 100, 1000, como hay un solo número, es 10. Y ahora lo voy a simplificar para ver si llego al 46 quintos, pero no voy a llegar. Se puede simplificar por 2 porque son pares, ambos son pares, entonces puedo dividir tanto el 88 por 2 como el 10 por 2. Entonces si yo hago eso, arriba la mitad de 88, que es dividir por 2, va a ser 44, y abajo va a ser 5. Entonces ya si lo comparo, no son iguales. Los denominadores son iguales, pero los numeradores no. Este es 46 quintos y este es 44 quintos. Son distintos. Este fue el único que comparé usando transformación a fracciones para recordarlo. Ya, entonces la primera parte, chicos, es algo muy simple. Es escribir si es el símbolo igual o diferente, que es cuando yo lo niego. Y habían muchas estrategias. Una, transformar de fracción a decimal. Otra, transformar de decimal a fracción y comparar fracciones. Simplificar también, ocupar resultados anteriores. Yo en el de acá, en el E, ocupé este resultado de acá, del que saqué en el C. La otra es analizar la fracción. Siempre que yo tengo una fracción donde el numerador, en este caso era 9, y el denominador, que es 25, donde el numerador es más chico, siempre va a ser 0, algo, siempre. Cuando el numerador es mucho más pequeño que el denominador, es 0, algo siempre. Cuando el numerador es más grande, yo sé que puede entrar y saco los enteros. Entonces, ese es el solucionario de la primera parte. Ahora vamos a ir a la segunda y luego a la tercera. Ya, chicos, vamos a ir a la pregunta 2. La pregunta 2, yo no voy a hacer los 4 ejercicios. ¿Por qué? Porque ese tipo de ejercicios ya no se usan mucho en media. Se supone que usted en básica aprendió a representar las fracciones, las pintaba, veía las partes, pero ya en media eso no se usa. En media ya pasamos más a lo que es el análisis, la ejercitación, más cosas abstractas y no tanto dibujo. Sí voy a hacer dos de su cuadernillo, pero nada más, y luego pasamos al tercero, porque en medio usted no va a pintar tantos cuadritos, simplemente tiene que entender que la fracción habla de partes. Entonces en media eso ya no se usa. Vamos a ir a nuestro Paint. Mis dibujos obviamente no son iguales a los de su cuadernillo, los suyos son mejores. Y el número 2 dice pinta la fracción indicada y escribe el número decimal correspondiente. En el suyo, en su cuadernillo, le colocan esto dibujado. Yo lo dibujé acá y no me quedó tan perfecto. Pero acá usted tiene que pintar. De eso se trata, que usted pinte. Entonces acá dice 43 de 100. O sea que usted tiene un cuadrito, en este caso, que tiene una cuadrícula de esta manera que está dividida en 100 cuadritos, ¿sí? Y usted tiene que pintar 43. Eso es lo que tiene que haber hecho. Tiene que pintar 43 cuadritos. Entonces, eso es como la primera parte de este tipo de ejercicio, que es pintar 43 cuadritos. Vamos a pintarlos. Y es solo pintar 43. En mi caso, como son filas de 10 y columnas de 10, se entiende que van a ser 4 filas completas. Y la última fila van a ser solo 3 cuadritos. Entonces son 4 filas completas de estos de cuadritos, que serían 40 piezas. Y luego tendría que pintar 3 piezas más. Y eso serían los 43 de 100. Entonces la primera parte es solamente pintar. No creo que tenga una dificultad para todos. La segunda parte es transformar a decimal. ¿Y cómo se transforma a decimal? Dividiendo. Entonces vamos a utilizar lo mismo de la vez pasada. Y acá serían solo 3 pedacitos. Entonces ya aproximadamente ese serían mis 43 partes de 100. Y ahora yo tengo que dividir. ¿Qué debo darme cuenta? Que siguiendo la idea del ejercicio anterior, como el numerador es menor al denominador, yo ya sé que va a ser un 0, algo, no va a entrar. Entonces yo sé que al dividir va a ser 0, algo en decimal, porque es mucho más chico el numerador que el denominador. Si usted divide, toma el 43 y lo divide con el 100, ya el 100 no entra al 43 0 veces, le vamos a agregar una coma y un 0 al 43 para que entre. Y ahora el 100 en 430 entra
4 veces, ¿sí? A 430 me sobran 30 y aquí usted vuelve a agregar un 0 y no agrega una coma más. Y hace 100 en 300 y eso es 3 veces. Entonces, si usted lo transforma en decimal, es 0,43. ¿Qué también podría haber analizado yo? Que esta es una fracción que abajo es 100. Como ya es 100, podría haber sido 100, podría haber sido 10, podría haber sido 1000. Me está indicando que venía de un decimal finito, si es que yo quiero hacer el análisis al revés. Y que me decía el análisis, se tomaba todo el número decimal sin coma, que aquí sería el 43, y abajo se partía por tantos ceros haya después de la coma. Como hay 2 ceros, significa que este número decimal eran 2 números después de la coma. Entonces está bien, es 0,43. Y acá se hace lo mismo. En este caso está separado, no como este, está separado así en su cuadernillo. ¿Por qué? Porque está separado así. Una, porque el numerador es más grande que el denominador y eso me está hablando de una fracción mixta. Significa que estos son enteros. Un entero completo y otro entero, pero que están separados en pedacitos de 10. Entonces, significa que este se pinta completo, pero el último son solo 3 pedacitos, porque aquí yo tendría 20 en total y acá tendría los últimos 3 que me faltan. Entonces aquí, con que usted pinte 3 más en su cuadernillo, tiene lista ese ejercicio. Entonces la parte de pintar, tendría que haber pintado 2 de estos completos y 3 pedacitos de acá. Y ahí tendría 23 décimos, pero es porque está pensado como enteros. Un entero completo, otro entero completo y 3 partes de 10. Si yo lo escribo como fracción mixta, sería 2 enteros, 3 décimos. Y si eso yo lo transformo a fracción normal, ¿cómo se hacía eso? Se multiplicaba el entero por el denominador y se le sumaba lo que faltaba de acá, que sería el numerador. Entonces en ese caso me da 23 décimos. Por eso está separado en comparación a este otro. Y ahora lo tengo que transformar a decimal. Lo mismo, yo puedo hacer la división o puedo hacer el análisis. Como abajo es un número que tiene un 0, significa que el número decimal tiene un número después de la coma. Entonces deberíamos llegar a que el decimal es el 2,3. Deberíamos llegar a eso. La otra forma es dividir. Entonces yo tomo el 23, lo divido con el 10 y hago la división normal. 10 en 23 entra 2 veces. Me van a sobrar 3. El 10 en el 3 no entra. Significa que acá voy a agregar una coma y acá un 0. ¿Sí? Y luego digo 10 en 30, 3 veces. Ya no me sobra nada, entonces era 2,3. Una forma es dividir y la otra es hacer el análisis al revés. Como es 23 décimos, yo ya sé que se copia todo el número después de la coma, es decir, 23. Pero como tiene un solo 0, ya sé que ese decimal tenía un solo número. Un solo número en la cifra decimal, así que 2,3 es correcto. No voy a hacer los otros dos, es lo mismo. Usted pinta y toma las fracciones y las divide. Y así transforma decimal. O hace el análisis al revés de la técnica, pero puede ser que le cueste un poco. Ahora vamos al último, que es representar a fracción. Y vamos a aprovechar de recordar las reglas de fracción irreductible, que son las del primer video. La mayoría solo me la escribió en fracción, no me la simplificó, que es la parte de fracción irreductible. Ya chicos, vamos con la última parte de este video solucionario, la última que es la más importante para mí, porque condensa todo ya lo explicado, que es la número 3. Entonces vamos a ir a nuestro Paint. La número 3 dice, representa cada número decimal como fracción, eso ya lo sabemos hacer, pero dice irreductible, y esa es la parte que a usted le falta porque no sabía las reglas para simplificar algunos. Irreductible es decir, la mínima expresión, cuando ya no puedo seguir simplificando, es decir, que la fracción va a seguir valiendo el mismo decimal, no va a cambiar su valor, pero su representación va a ser un número más pequeño. Es decir, que por ejemplo esta de acá, que es este número que en fracción va a ser 8235 partido 1000, esa fracción a lo mejor se puede simplificar y a lo mejor se puede ver mucho más pequeña, como 1000 y algo o 500 y algo, pero el decimal sigue siendo el mismo, el decimal no cambia, pero la representación en fracción se puede simplificar.
Y eso es fracción irreductible. Los que me mandaron su tarea la transformaron en fracción, pero no sabían hacer la fracción irreductible y por eso lo vamos a hacer acá. Ya, vamos a esta parte. Antes de que se me olvide, en el libro decía revisa el ejemplo, y el ejemplo que salía era 1,5 y lo transformaban en 125 partido 100 y al final quedaba en 5 cuartos. Ese ejemplo está malo. El ejemplo del cuadernillo está malo, muchos se dieron cuenta y por eso también hago este video para corregirlo. Este era el decimal, entonces si yo lo transformo a fracción, como es un decimal finito, sería 15 partido 10. Esa sería mi fracción. Y si yo la simplifico, significa que voy a elegir un número que divida tanto el 15 como el 10, y en este caso es el número 5 por la regla que ya vimos en el otro video, que cuando termina en 5 en 0, se divide por 5. Entonces esto es simplemente 3 partido 2. Ese es el ejemplo que debería haber estado en su libro y en su libro está malo. Por eso se lo corrijo acá. Los que se dieron cuenta los felicito, el ejemplo estaba malo. Ya, vamos a la 0,99. Ya, lo transformo en decimal, está listo, vamos a transformarla en fracción. Sería 99 partido, como son dos números después de la coma, partido 100. Y ahora tengo que pensar si se simplifica. Y para eso recuerdo las reglas rápidamente. Se simplifica por 2 si son pares. El 99 no es par, eliminado. Se simplifica por 3 si al sumar los dígitos me da un número de la tabla del 3. Eliminado porque si hago el 100 me va a dar 1, no está en su tabla. Chao. La del 4 se simplifica por 4 si los últimos dos números están en la tabla del 4. El 0 sí está, 4 por 0, 0, pero el 99 no está. Así que no se puede por 4. Por 5 si termina en 5 en 0. No se puede porque el 99 no termina en 5 en 0. Por 6 sí se puede por 2 y por 3. No se podía por 2 ni por 3, así que no se puede. Por 10, obviamente sí termina en 0, pero el 99 no. Así que aquí tenemos una fracción que no se puede simplificar y la fracción sería 99 partido 100 o 99 cienavos. Así tienen que ir usando las reglas, chicos. Me las sé de memoria, las reviso mental y simplifico rápido. No tengo que andar tanteando, ay, me servirá el 2, me servirá el 3. No, eso es pérdida de tiempo. Apréndanse las reglas de memoria. Ya, el siguiente, 1,63. Lo mismo, lo transformo en fracción. 163 son dos números después de la coma a partido 100. Y las mismas reglas. Tampoco se puede por 2, no es par el 163. No se puede por 3 por lo mismo porque aquí me va a dar 1. No se puede por 4 porque si bien el 0 está en su tabla del 4, el 63 no está. No se puede por 5 porque este no termina en 5. No se puede por 6, no se podía ni por 2 ni por 3. No se puede por 10 porque si bien este termina en 0, este no. Ahí me falta agregarles la regla del 9, pero tampoco se puede por 9. ¿Por qué? Porque la regla del 9 me dice que cuando yo sume los dígitos me tiene que dar un 9 y tampoco se puede. El 163 partido 100 no se puede simplificar. Siguiente, 3,2 sería 32 partido 10. Ya, esta sí se puede simplificar. ¿Por qué? Porque aquí me sirve la regla del 2. Sí se puede por 2 si son números pares. El 10 es un número par y el 32 es un número par. Entonces este usted lo va a dividir por 2, tanto arriba como abajo. Si divido el 32 por 2, me va a dar 16. Y si divido el 10 con 2, me va a dar 5. Y ahora lo quiero revisar y no se puede más. ¿Por qué? Porque para poder simplificar esto se tendría que hacer solo por 5, por el denominador. Y porque el 5 es un número primo, no lo divide más que el mismo, el 5 y el 1. Espero que todos sepan números primos, chicos, si no me dicen y les hago otro videito de eso. El 16 no se puede por 5 porque no termina con 5, así que ahí queda simplificada. 32 décimos se transforma a 16 quintos y representa en el mismo decimal. La otra, 52,14. Ya, esta la transformo en fracción, sería 5214 y como son dos números después de la coma, significa que va a ser 100. Entonces, abajo sería 100. Y hago lo mismo, reviso mis reglas para simplificar. La del 2, si es que son pares. El 5214 y el 100 son pares, entonces la puedo simplificar por 2. Entonces esta de acá se va a dividir por 2. Voy a dividir por 2 tanto el 5214 como el 100.
Ya, entonces vamos a hacer la división del 5214. 5214 lo voy a dividir por 2, lo voy a hacer acá, chicos, por un tema de espacio, y empiezo a dividir. El 2 en el 5 entra una vez, perdón, entra dos veces, 2 por 2, 4, y a 5 me sobra 1, ese era lo único que quería decir. Luego bajo ese 2 y va a quedar en 12. El 2 en el 12 son 6 veces. Y me va a sobrar 0 porque queda justo, me sobra 0. Pero bajo el siguiente que es el 1. Ya, entonces el 2 en el 1 no entra. El 2 en el 1 no entra, chicos, y aquí no se le agrega una coma. Cuando aquí no entra, pero hay un número que yo puedo bajar que es el 4, aquí se le agrega el famoso 0 acá, que algunos se confundan con ese 0. No agrego un 0 acá abajo para hacerlo 10. ¿Por qué? Porque me quedaba el 4 para que sea 14. No agrego una coma por lo mismo porque me queda un 4 acá. Entonces, el 2 en el 1 no entra, pero hay un número aquí que debo bajar. Antes de bajar ese 4, agrego el 0 aquí. Y ahora bajo el 4. Y ahora digo 2 en 14, 7. Entonces, si yo hago la división de 5214 con 2, me da 2607. Ese va a ir arriba, 2607. Y el 100 dividido 2, ese es fácil, no creo que a nadie le complique, es 50. Y ahora yo puedo seguir revisándolo. No se puede por 2 porque ya este no es par. No se puede por 3 porque al sumar esto me da 5, no me da un número de tabla del 3. Automáticamente no se puede por 6 porque no se puede ni por 2 ni por 3. No se puede por 4 porque el 0,7, que son los últimos dos dígitos, no están en la tabla del 4. No se puede por 5, porque a pesar de que esta termina en 0, este no termina ni en 0 ni en 5. Ya dijimos el 6. No se puede por 9 porque no suman los dígitos 9. No se puede por 10 porque este termina en 0 y este no. Entonces, esta fracción simplificada sería 2607 partido 50. Espérenme, chicos, tengo que hacer algo. Disculpen, tengo un gato chillando que quiere entrar. Ya, chicos, disculpen. Ahora seguimos los últimos 4 que quedan de ese libro, de su página 20. Entonces, los últimos que tenemos acá, el 8,235, vamos a transformarlo, sería 8235. Y como son 3 números después de la coma, serían 3 ceros. Entonces sería dividido 1000. Y ahora lo mismo, que nos fijamos que este termina en 5 o en 0. Entonces este se puede hacer por la regla del 5. No es necesario que revisemos la del 2 ni la del 3. Ya sé que la del 5 me sirve. Entonces lo dividimos por 5. Vamos a dividir el 8235. 8235 lo vamos a dividir por 5. Ya. Y el 5 vamos a hacerlo en el 8. 5 en el 8 entra una vez. Me sobran 3. Bajo el 2 va a ser 5 en 32. 5 en 32 entra 6 veces. Me sobra 2. Bajo el siguiente número que es el 3. Digo, 5 en 23 es 4 veces porque eso es 20. Entonces me va a sobrar 3 acá. Y bajo el 5. Y va a ser 5 en 35, que es 7. Entonces, al dividir el 8235 con el 5, nos da 1647. Ese va a ir arriba, 1647. Y si dividimos el 1000 con el 5, ahí no tenemos problema, nos da 200. Y ahora lo que podemos hacer es revisar si se puede seguir simplificando. Siempre hay que revisar, chicos, a veces se puede hacer una vez y luego se puede volver, pero por otro número. Si nos fijamos, este no termina en par, así que no se puede por 2. No se puede por 3 porque al sumarlo esto me da 2, no me da un número de su tabla. Eliminado automáticamente no se puede por 6. No se puede por 4 porque a pesar de que el 0 sí me sirve, el 47 no está en la tabla del 4. Ya no se puede por 5 porque este no termina en 5 en 0. Y automáticamente no se puede por 9 porque al sumar los dígitos me debe dar un número de la tabla del... Perdón, me debe dar 9 y acá no me da 9. Y no se puede por 10 porque para hacerlo por 10 es que termina en 0 y el 47 no termina en 0. Así que ahí está simplificado al máximo.
Luego viene este, el 12,903. Lo vamos a transformar. Sería 12.903 partido, fracciones, como son 3 números, son 3 ceros. Entonces también es 1000. Y este, si lo revisamos, no se va a poder simplificar. ¿Por qué? No es número par. No se puede por 3 porque al sumar los dígitos no me da un número de la tabla del 3. Automáticamente no se va a poder por 6. No se puede por 4 porque el 0,3, que son los últimos dos dígitos, no están en la tabla del 4. No se puede por 5 porque este no termina en 5 en 0. Ya dijimos del 6. No se puede por 9 porque al sumar los números no me da 9. Este me da 1. No se puede. Y no se puede por 10 porque debe terminar en 0. Y este no termina en 0. Así que ese no se puede simplificar. El siguiente. 8 y el resto lo colocamos todo. 9, 2, 3, 4. O sea, este número es 89.234 y significa que abajo va a tener 4 ceros. O sea, en este caso va a ser por 10.000. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y ahora tenemos que fijarnos que en este caso se puede por 2 porque son pares. Este termina en 4 y este termina en 0. Entonces, este se va a poder por 2. Vamos a dividir este número, el 89.234, lo vamos a dividir por 2. Aquí estoy aprovechando de repasar divisiones, chicos. Esto no va a ser siempre, lo estoy haciendo aquí, pero no siempre les voy a dividir. Ahora, el 2 en el 8, ahí hago la separación. Entra 4 veces, me sobran 0 y voy a bajar el siguiente número que es 9. 2 en 9, también van a entrar 4 veces, me va a sobrar 1, lo pongo acá. Y el siguiente número que debo bajar es el 2. 2 en 12, eso es 6 veces. Me sobra 0 y bajo el 3. 2 en 3 entra una sola vez. Me va a sobrar 1 y bajo el 4 y va a ser 2 en 14 que va a ser 7. Entonces el número, la mitad de 89.234 es 44.617. Entonces ese va a ir arriba. 44.617. Y abajo, si yo divido el 10.000 con 2 o pienso en su mitad, eso es 5.000. Y abajo es 5.000. Y ahora también puedo hacer lo mismo, revisar, pero no se puede simplificar este por ninguna de las reglas, así que queda ahí simplificado. Y el último, que es 123.456. Abajo van a ser 3 ceros, 1, 2, 3. Si me fijo, este se puede hacer por varias reglas. Este se puede por 2 porque es par. No se puede por 3, pero también se puede por 4. ¿Por qué? Porque los últimos dos dígitos sí están en la tabla del 4. El 0, 4 por 0, 0, está en su tabla. Y el 56 también está en la tabla del 4. Entonces, como estos dos números están en la tabla del 4, este conviene hacerlo por 4 y no por 2, porque es más grande. Podría hacerlo por 2 y nuevamente por 2. Pero podría hacerlo por 4 porque es mucho más grande, así que lo vamos a dividir por 4. ¿Qué vamos a dividir por 4? 12.000 era 3, 4, 5, 6, dividido 4. Ya, el 4 hacemos la separación en el 12. Eso va a ser 3 veces, me va a sobrar nada y voy a bajar el 3. ¿Qué ocurre acá? El 4 en el 3 no entra. El 4 en el... Ay, ¿qué hice? Ay, disculpen chicos, algo hice mal. Ya. Ya chicos, estaba bien. Pensé que lo había copiado mal y está bien el número. Entonces, acá estábamos haciendo la división. El 4 en 12, 3 veces. Nada, bajé el 3. 4 en el 3 no entra y ocurre lo que ya les había explicado en este caso, que había que agregar un 0. Entonces, el 4 en el 3 no entra, pero yo no puedo llegar y bajar el 4. Como no entró, significa que debo colocar un 0 acá. Y luego bajo el 4 de aquí. No se agrega una coma. ¿Por qué? Porque me quedan más números. No se agrega una coma, sino que se agrega un 0 cuando no entró. Y ahora yo bajo el siguiente número que es el 4 y sería 4 en 34. Eso es 4 por 8, 32.
Ya 34 me sobran 2. A 34 me sobran 2 y bajo el 5. Luego digo 4 en 25, 4 por 6. 4 por 6, 24. A 25, 1. Y veo lo que me queda y me queda un 6. Y es 4 por 4, 16. Entonces el de arriba lo dividí por 4. Ahí ya no me queda nada, 0. Y sería 30.864 arriba. Lo voy a hacer acá. 30.864 en la parte del numerador. Y luego el 1000 lo debo dividir por 4. Yo sé que eso es la cuarta parte. Entonces eso es 250. Ya, ¿y ahora qué debo revisar? Debo revisar todavía si puedo simplificar. Y este es un caso en que se puede seguir simplificando porque ambos son pares. Como son pares significa que se puede dividir por 2. Entonces nos quedaría dividir por 2. Voy a hacerlo acá arriba, disculpen. El 30.864 lo voy a dividir por 2. Significa buscar la mitad. Yo creo que ya saben cuál es su mitad, que es 15.432. Pero lo vamos a dividir. El 2 en el 3. Una vez. Me sobra 1. Bajo el 0. Entonces sería 5 veces. Bajo el 8. Aquí yo bajo el 8 para dividir. 2 en 8. 4 veces. Luego bajo el 6. Sería 2 por 3, 6. Y luego bajo el 4 y sería 2 por 2, 4. Que es el número que habíamos dicho antes. Y ahora 0. Ya habíamos dicho que era la mitad y la mitad de este número era 15.432 que lo dijimos antes de dividir. Entonces acá sería 15.432. Y la mitad de 250, yo creo que la mayoría la conoce, es 125. Y ahora si yo reviso esto, ya no se puede seguir simplificando porque este es par y este no se puede por 2. No me da por 3 porque al sumarlo este me va a dar 8. No se puede por 3, no se puede por 4 porque si bien este termina en 32 y está en su tabla, este termina en 25, no está la atrás del 4. No se puede por 5 porque este termina por 5 y este no termina ni en 5 en 0. Por 6 no, porque no se podía ni por 2 ni por 3. Por 9 tampoco porque al sumarlo me tiene que dar 9 y eso no pasa en este número. Tampoco me pasa en este que me va a dar 8. Ni por 10 porque debe terminar en 0. Entonces, estos serían los resultados simplificados hasta el máximo y así se hacían. Yo pienso la regla de memoria y divido hasta que ya no pueda seguir dividiendo. Esa era, chicos, la corrección de la tarea. Sé que quedó largo, pero porque me puse a dividir. En los siguientes no dividiré todo. Lo único que les faltaría sería hacer la tarea que se les mandó. Es sin nota, también para practicar, también de lo mismo, que es la página 35 del texto de estudio, el ítem 2, el ítem 4, 5 y 6. El ítem 3 no, porque es el que utilicé para el video. Espero que estén muy bien, chiquillos, y que les haya servido.